historia que estás a punto de escuchar es bastante macabra y grotesca. Cuenta la historia de Martín, alguien que por celos hizo algo que muy pocas personas se atreverían siquiera a imaginar. Si estás preparado, aquí está su historia. Martín siempre había sido conocido por su gran autoestima, pero lo que otros veían como confianza en realidad escondía un profundo narcisismo. En todas sus relaciones, la necesidad de ser el único centro de atención lo consumía. Uno de sus mayores detonantes era cuando otros hombres miraban a la chica con la que él salía, algo que interpretaba como una falta de respeto hacia él. A lo largo de los años, varios incidentes reflejaron esta conducta, generando conflictos tanto en sus relaciones como con otros. En una ocasión, mientras salía con Cassandra, una joven alegre y extrovertida, decidieron ir a un restaurante de moda en el centro de la ciudad. Durante la cena, Martín notó que un hombre en la mesa de al lado no dejaba de mirarla. Aunque Cassandra apenas se daba cuenta, Martín comenzó a inquietarse. Su ceño se frunció y sin más, se levantó abruptamente, se acercó al hombre y, sin consideración, le gritó una sarta de groserías, acusándolo de ser irrespetuoso. La situación escaló rápidamente y terminó con el personal del restaurante interviniendo para calmar los ánimos. Cassandra, asustada y avergonzada, se dio cuenta de que algo en Martín no estaba bien y la relación no duró mucho después de ese incidente. Estos incidentes se repetían una y otra vez en su vida, pero todo cambió cuando conoció a Roberta. Roberta era una chica diferente, con una belleza que atrapaba la atención de todos, especialmente la de Martín. Sus ojos azules parecían hechizar a cualquiera que la mirara, lo que para Martín se convirtió en una mezcla de fascinación y tortura. Quería que Roberta fuera solo para él, que nadie más se atreviera a mirarla, pero era consciente de que su apariencia captaba miradas allá donde iban. Un día decidió llevarla a una reunión con sus amigos. En ese grupo estaba Diego, uno de los amigos más cercanos de Martín, pero desde el momento en que entraron, Martín notó que Diego no dejaba de mirar a Roberta. Aunque Diego no hacía ni decía nada inapropiado, la mirada persistente comenzó a corroer la mente de Martín. Durante toda la noche trató de disimular su rabia, pero por dentro se sentía al borde de estallar. La imagen de Diego observando a su novia lo perseguía incluso después de la reunión. Martín, agotado de sentirse de esta manera, decidió tomar cartas en el asunto. Una semana después, invitó a Diego a su casa para tomar unas cervezas. Lo que parecía un encuentro amistoso, pronto tomó un giro tenso. Después de varios tragos y conversaciones banales, Martín finalmente se decidió a hablar. Con una mirada fija y una voz cargada de resentimiento, Martín le confesó a Diego que estaba cansado de verlo mirar a Roberta cada vez que salían juntos. Lo acusó de faltarle el respeto y le reprochó haber puesto los ojos en su novia. Diego, sorprendido al principio, intentó defenderse y le dijo que nunca había tenido intenciones de interferir en su relación, que simplemente estaba charlando con los amigos. Pero Martín no quería escuchar. La conversación se tornó cada vez más acalorada, las palabras se volvieron agresivas y tras un comentario sarcástico de Diego, Martín perdió el control. Se abalanzó sobre él y una violenta pelea estalló en la sala. Golpes, empujones y gritos llenaron el espacio mientras ambos forcejeaban. La rabia que Martín había acumulado durante semanas explotó de manera física y aunque Diego intentaba calmarlo, Martín no quería detenerse. Después de la violenta pelea entre Martín y Diego, la tensión aún flotaba en el aire. Diego, herido y confundido, intentó marcharse de la casa sin más palabras, pero algo oscuro se apoderó de Martín en ese momento. La rabia que había sentido durante semanas, el odio acumulado por la constante idea de que Diego mirara a Roberta, lo envolvió por completo. No era suficiente con los golpes, necesitaba más. Necesitaba acabar con lo que él creía que era la fuente de su angustia, los ojos de Diego. Cuando Diego se dirigía hacia la puerta, Martín, aún agitado y con el corazón palpitando descontroladamente, vio el cuchillo que había utilizado para cortar limones horas antes. Sin pensar, lo tomó. Un impulso primario lo dominó.
Con el cuchillo en la mano, se lanzó hacia Diego, a quien apenas tuvo tiempo de darse vuelta para ver la mirada perturbadora en los ojos de su amigo. Martín, fuera de sí, lo empujó contra la pared con una fuerza desmedida. Diego intentó defenderse, pero estaba aturdido por el ataque repentino. Antes de que pudiera reaccionar, Martín lo inmovilizó, con una expresión de furia absoluta en el rostro. Su respiración era pesada y entrecortada, mientras apretaba el cuchillo en su mano temblorosa. «Esto es por todas las veces que te atreviste a mirarla», pensó Martín en silencio, cegado por una furia irracional. Sin más advertencias, hundió el cuchillo en uno de los ojos de Diego. Un grito desgarrador llenó la habitación, pero Martín no se detuvo. Con una precisión fría y brutal, extrajo el ojo mientras Diego se retorcía de dolor. La sangre comenzó a correr por el rostro de Diego, manchando sus manos y la pared detrás de él. El terror y el sufrimiento eran evidentes, pero Martín no había terminado. Con el mismo frenesí, dirigió el cuchillo hacia el segundo ojo, repitiendo el acto macabro. Diego, ahora ciego y desangrándose, estaba atrapado en un dolor indescriptible. Su respiración se volvió errática mientras trataba de mantenerse consciente, pero la agonía era insoportable. Finalmente, cuando todo estuvo hecho, Martín retrocedió, observando el cuerpo de Diego desplomarse en el suelo, rodeado de un charco de sangre. El rostro de Diego, desfigurado y sin ojos, se convirtió en un reflejo silencioso de la violencia descontrolada de Martín. Con una calma perturbadora, Martín se inclinó sobre su amigo moribundo. En medio del caos que había creado, en medio de la oscuridad que envolvía a Diego, Martín susurró con una extraña satisfacción: «Ahora sí que no podrás ver a mi novia». Diego, agonizante, no podía ver ni reaccionar, solo sentir el inmenso dolor y la oscuridad total que lo rodeaba. Luego de varias horas de tener a Diego agonizando y con los ojos en su mano, decidió hacer algo. El cuerpo de Diego yacía retorcido con la piel manchada de sangre seca y sin ojos. El hedor de la muerte empezaba a llenar el aire. Decidió enterrarlo en el jardín trasero. Tomó una pala y salió, pero pronto se dio cuenta de que el hoyo que había cavado era demasiado pequeño para el cuerpo entero de Diego. Mientras la luz del atardecer se desvanecía, una idea retorcida y pragmática cruzó su mente. Si no podía meter el cuerpo completo en el agujero, tendría que cortarlo en pedazos. Volvió al cobertizo y encontró un viejo serrucho oxidado que había usado para cortar ramas en otra ocasión. Regresó al salón, donde el cadáver de Diego aún yacía inerte y silencioso. Martín lo miró fijamente, como si estuviera preparándose para lo que venía. Colocó el cuerpo de Diego en una mesa y con una precisión inquietante comenzó a cortar por las piernas. El sonido del serrucho desgarrando carne y hueso resonaban en la habitación, creando un eco macabro. El chirrido áspero de la hoja contra los huesos de Diego hacía que los pelos de la nuca se le erizaran. La carne cedía lentamente, abriéndose en capas mientras el cuchillo se deslizaba, y un líquido oscuro y espeso comenzó a gotear sobre el suelo. La sangre, más negra que roja, fluía despacio, impregnando la madera con su viscosidad, mientras el olor llenaba cada rincón de la sala. Las manos de Martín, ya cubiertas de fluidos, seguían trabajando como si hubiera apagado cualquier rastro de humanidad en su interior. Cuando los pies finalmente se separaron del torso, los dejó caer al suelo con un golpe sordo. En ese momento, el cuerpo de Diego tembló levemente y dijo: «¿Por qué?», agonizante. Martín sintió un escalofrío al saber que aún estaba vivo, así que fue a buscar un martillo para destrozar su cráneo, el cual quedó hecho añicos, con partes de su cerebro sobresaliendo por los huecos que había hecho con el martillo. Luego dirigió su atención al tronco. El serrucho encontró más resistencia allí. Cada corte era más difícil. El sonido de los órganos desmoronándose bajo la presión de la hoja era nauseabundo. Las vísceras empezaron a salir, formando un charco viscoso bajo la mesa. Pedazos de intestinos y trozos de carne colgaban del borde mientras el cuerpo se dividía lentamente. Finalmente, solo quedaba la cabeza. Martín la sostuvo por un momento. Sin pensarlo, llevó el serrucho al cuello y comenzó a cortar. La piel delgada se rompió rápido, pero el cráneo ofreció una resistencia macabra, como si Diego, en su último rastro de dignidad,
se negara a ceder del todo. Con un último esfuerzo, la hoja penetró el hueso y la cabeza rodó por la mesa, cayendo al suelo con un golpe seco. Martín, respirando con dificultad, miró el resultado de su obra. El cadáver de Diego, ahora en partes esparcidas, era irreconocible. Recogió los restos, con cuidado de no dejar ningún trozo atrás, y los llevó al jardín, donde los arrojó dentro del hoyo. Mientras cubría los pedazos del cuerpo con tierra, una sensación extraña lo invadió. Algo en él había cambiado, y aunque la tarea había terminado, la oscuridad de lo que había hecho se quedaría en su mente por mucho tiempo. El caso de Diego se dio como una desaparición más, y nunca lograron encontrarlo. Martín, hasta el día de hoy, vive solo en su casa, pero conserva los ojos de Diego en un frasco con formol en su sótano. De vez en cuando los va a ver, y aún no se decide si lo que hizo ese día lo disfrutó o no. Si te gustó esta historia, te invito a que veas las otras que tengo en mi canal y te suscribas para más contenido como este. Buenas noches.